Bien, hablábamos sobre la reforma previsional hace ya varias semanas, digamos, venimos hablando sobre esta situación. Y hay una noticia que, bueno, nada, transversalmente ha recorrido la provincia, que tiene que ver con un estudio jurídico de Concordia que se llama Gianpaolo y Asociados, que hizo una presentación ante el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos con el objeto de que se suspenda el tratamiento parlamentario de la iniciativa hasta que la ciudadanía pueda expresarse mediante una consulta popular, que es la idea que tienen justamente en este sentido. Hay firmantes de diferentes partes de la provincia, gente de Concordia, Paraná, Victoria, Villaguay, gente de Gualeguaychú. Aproximadamente son 100 las personas que han presentado esto. La particularidad de alguna manera es tratar para nosotros, ¿no? O sea, suspender un tratamiento parlamentario el cual ya de alguna manera se ha iniciado. Bueno, vamos a hablar con Mariano Gianpaolo, que es uno de los abogados que ha presentado este escrito. Mariano, buen día, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días. Gracias por atendernos y recibirnos. Buen día. Bien, ¿nos querés contar cómo se fue desarrollando esta presentación? Bueno, efectivamente es un grupo importante de centros de jubilados y pensionados, tanto de Concordia como de Paraná, pero también se han sumado referentes gremiales de Victoria, de Gualeguaychú. Es un grupo nutrido de personas que se ven muy preocupados por la forma en que se está dando el debate legislativo. Por ahí, para que se entienda bien, no se pretende de parte de la justicia con esta presentación eh, sustituir la tarea y la labor del poder legislativo, que válida es y es uno de los tres poderes del Estado. Ujú. Lo que sí se está buscando, porque se observa un deficiente y contrario a la ley tratamiento legislativo. ¿Qué quiero decir con un deficiente tratamiento legislativo? Concretamente, es casi un secreto bajo siete llaves cuál es el texto final y el alcance que tiene la reforma en los entrerrianos, salvo aquellos que hayan hecho un estudio o sean diputados o estén presentes en los debates, han alcanzado a conocer el texto definitivo. El resto de los que van a sufrir las consecuencias de la aplicación de esta norma, prácticamente no conocemos su alcance, no conocemos las delegaciones que se dan al departamento, al Poder Ejecutivo Provincial, y esto a nivel de la Constitución de Entre Ríos, que exige el conocimiento público de temas trascendentes, que permite la consulta popular en temáticas que van a ser de trascendencia económica, social, Ujú. que impide que se legisle contra la Constitución Nacional y la misma Constitución Provincial, que adhiere a tratados internacionales que impiden legislar regresivamente, avisora una ley que va a surgir contraria a lo que es la normativa vigente. Por eso es que no se pide sustituir la labor de los legisladores, pero sí poner un punto en este tratamiento legislativo, abrirlo a consulta popular para que todos los sectores puedan conocer qué es lo que se va a votar, qué es lo que se está tratando, cuál es su profundidad, y a partir de ahí sí poder decidir los legisladores de manera más consciente. Pero esto es lo que se está buscando a través de esta presentación de, como bien decías vos, un importante número de futuros perjudicados por esta legislación. Claro. Mariano, ¿hay algún antecedente de un planteo similar a este? No estoy, digo, en términos para poder ubicarnos un poco más, ¿no? Porque digo,
porque tal vez se me ocurre que una respuesta a este planteo podría decir, bueno, tampoco, si no hay datos para votar conscientemente, como vos decís, la ley, tampoco para que la población tenga toda la información para que vaya a una consulta popular. Sí, efectivamente, hay antecedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso Rizzo, donde se refirió a que en cuestiones excepcionalísimas, y si, porque esto reconozcámoslo y entendámoslo así, es un planteo de suma excepcionalidad. En casos excepcionales, decía, cuando el trámite legislativo no es el correcto, la Corte ha tenido observaciones para con ese trámite Ajá. a fin de que se corrijan desviaciones del procedimiento en cuanto al tratamiento en las comisiones, en cuanto al tratamiento a la información a la que se accede para poder tomar los legisladores una decisión consciente sobre el tema. Claro. Digamos, cuando no se le está brindando todas las herramientas necesarias al Poder Legislativo y, y al ciudadano que va a ser el destinatario de estas normas, la Corte ha dicho que se debe mejorar, se debe hacer cambios en el tratamiento de comisiones para que se pueda tener un resultado del tratamiento legislativo acorde a la Constitución. En excepcionalísimos casos, y no es menor tampoco, no es menor los antecedentes que existen a nivel internacional. Recordemos que la Argentina, la provincia de Entre Ríos, adhirieron a los pactos internacionales de derechos sociales y económicos que exigen, por ejemplo, entre otras cosas, que ninguna normativa puede tener carácter regresivo. Claro. ¿Qué quiere decir esto? Que en materia social, previsional, de salud, para que se entienda y nuestros escuchas, que sé que son muchos, lo puedan entender, cuando una norma ha arribado a determinado beneficio para la ciudadanía, solo de manera muy excepcional se puede regresar, sino la norma es que se debe legislar progresivamente y hacia la mejora de ese beneficio. Sí. Y esto no es un capricho ni de la Constitución entrerriana, ni de un grupo de jubilados entrerrianos. Esto es producto de los tratados internacionales que están suscritos por la inmensa mayoría de los países del mundo, ¿sí? Te Y hago una que pregunta sobre esto. esta ley va contra todo Claro, eso, ¿no? Claramente. creo que esto que estás planteando ahora es la parte sobre la que hay un mayor consenso en amplios sectores de la población. Otros dirán que no, pero digo, eso está claro. Por ahí, esto es una opinión periodística, no legal, por supuesto. La noticia de este planteo también tiene que ver con que no es tan frecuente. Y yo por eso te quería preguntar si en esos antecedentes que vos mencionás, al planteo lo hacen los mismos legisladores, supongamos los legisladores de la oposición, o puede hacerlo cualquier ciudadano que advierta que, bueno, que no cualquier ciudadano, no, cualquier afectado, digamos, que advierta que este debate parlamentario no se está realizando de manera correcta. No, los pocos antecedentes que hay son hechos por ciudadanos. Claro. Los legisladores, en este tipo de casos, y acá un poco me meto en un terreno más delicado, tienen, y esto sí ya va dirigido a los legisladores en particular, tienen un sinfín de herramientas para mejorar el tratamiento legislativo, que tienen que ver con las mayorías, que tienen que ver con los bloques, que tienen que ver con los trabajos en comisión, y que un poco a ellos va también dirigido el clamor de todos estos sectores de la sociedad que exigen que no caigamos en extremos de tal absurdidad como la que se cayó en el tratamiento de la reforma laboral a nivel nacional, me refiero hace muy poco tiempo atrás,
donde la inmensa mayoría que votó la reforma y que tanto daño está produciendo y va a producir, conozcan al menos el texto que se está votando, porque lo vimos por los medios, lo vimos por los seguimientos legislativos, muchos legisladores que levantaron la mano ni siquiera conocían el texto de la norma. Bueno, acá yo no digo que sea tan grave la situación, pero en algunos casos y algunos cambios de postura evidencian que no se ha estudiado. Por ejemplo, entre las deficiencias legislativas que apuntaba al principio y que están enumeradas en nuestra presentación, no hay un estudio económico, no hay ni serio ni algún estudio económico que le lleve claridad a los legisladores sobre el impacto de esta reforma en las futuras jubilaciones. Es tal el grado de incertidumbre que se está votando prácticamente a libro cerrado una norma que no es el cambio de nombre de una arteria, ¿no? Como puede ser en un consejo deliberante, es una norma que va a cambiar tangencialmente y profundamente la realidad económica de muchísimas personas, ¿no es cierto? Entonces, al menos una técnica legislativa adecuada debería contar con un estudio de cuál va a ser el impacto, ¿no? Claro. Hay te hago otra pregunta. vocales del superior. Sí. ¿Y qué plazo tiene esto? Porque digo, puede pasar que si demora el fallo judicial o la resolución judicial, no sé si de admisibilidad o sobre la cuestión de fondo, se vuelve abstracto, digamos. ¿Hay un plazo para que se responda a esta medida? ¿A este planteo? La presentación es directamente ante el Superior Tribunal de Justicia, por ende, hablar de plazos en esta materia no es que no los tiene el superior, pero puede tomarse su tiempo para hacerlo. La presentación es con habilitación de días y horas, que quiere decir con trámite urgente, aún sin feriados, sin horas inhábiles. Puede surgir en cualquier momento, y el Superior Tribunal es un organismo que normalmente resuelve muy expeditamente las cuestiones, así que hoy, en el transcurso del día, puede haber novedades al respecto, ¿no es cierto? Esto no lo veo como un problema. Sí, obviamente, y ustedes lo hacían ver, la excepcionabilidad de este planteo, la sabemos, la conocemos, y es la parte más difícil, ¿no? La parte de corregir un tratamiento legislativo que es absolutamente deficiente, absolutamente desinformado, desconocido por la sociedad, y que es lo que casi en un grito desesperado estos jubilados, estos pensionados, están intentando que se nos explique en qué va a quedar nuestras jubilaciones, que ya están muy por debajo de la canasta básica alimentaria, y qué va a pasar a futuro con nuestros aportes. Recordemos que esto no solo afecta a los jubilados, sino que también es una afectación directa a los activos, porque las recomendaciones de la Comisión Internacional de Derechos Humanos respecto de la Argentina ya dijo que la jubilación es un haber laboral, un sueldo posdatado en el tiempo, o sea que yo lo que estoy aportando ahora genera una clara expectativa en mi persona de lo que va a ser mi jubilación en un momento. Hasta elijo un trabajo sobre otro de acuerdo a la jubilación que voy a tener. Por lo tanto, es una afectación muy universal de jubilados, pero también de activos, ¿sí? Entonces, la profundidad de lo que se está debatiendo merece que el trámite legislativo sea por lo menos bien informado, ¿no es cierto? Mariano, muchas gracias por habernos atendido, muy amable. Gracias a ustedes por darnos a conocer estos temas. Gracias, es muy amable. Estábamos hablando con Mariano Gianpaolo, que es el abogado del estudio jurídico que hizo esta presentación. 2 o 3 cosas que tienen que ver con lo que ocurrió ayer en el Salón de los Escudos, donde se constituyeron las comisiones del Senado. A la mañana estuvieron el ministro Boleas y el presidente de la Caja de Jubilaciones, Gastón Bañat. A la tarde estuvieron los 4 gremios docentes. La actividad va a seguir hoy y va a seguir la semana que viene y posiblemente la otra. Es decir, digo esto en función de que uno de los argumentos que esgrime
esta presentación justamente es la información incompleta. Bueno, no sé sinceramente, porque yo la verdad no conocía ningún caso parecido, cómo lo estimará el Poder Judicial si decide abordar esta presentación. Pero bueno, hay una situación de brindar información y de escuchar a todos los sectores. La otra situación, al menos esta sí es una opinión absolutamente mía, personal, me parece que, por lo que vi ayer, hay una predisposición a aprobar esta norma. Se lo vamos a preguntar a un senador oficialista cuando vamos a hablar hoy. Obviamente, como decía el secretario general de Appler, los votos no se tienen hasta el momento que se vota, pero me dio esa sensación. Hay información que falta, está clarísimo. El presidente de la Caja de Jubilaciones, por ejemplo, no pudo decirle ayer a los senadores cuánto impacta cada medida en la reducción del déficit. Hubo un cruce muy interesante en términos de argumentativos con el senador Víctor Zamberro, que es generalmente en temas económicos el que más polemiza con el gobierno, sobre el cálculo del déficit, porque bueno, hay un déficit en el presupuesto que es, vamos a simplificar los números, de 43 pesos, son 43.000 millones, 43 pesos, y el ministro Boleas hablaba de 60.000. Y bueno, esto puso un poco en la discusión cuál sería el déficit si la nación pagara lo que debe. Entonces Bañat explicó que solo está realizado el cálculo de lo que la nación debe de compensación de lo que la nación aporta a las provincias que no transfirieron la caja del año 2021, falta 2022, 2023 y 2024. Lo que también da pie a pensar, bueno, ¿por qué no y que eso va a estar a fin de año? ¿Por qué no se espera hasta fin de año, al menos para tener claro el déficit y que la emergencia, que es parte de esta ley, se trate por separado en función de esos datos? Bueno, eso me pareció que es un dato muy interesante. Hay otras informaciones que no están, que no las tiene el gobierno, porque creo que si no ayer las hubiera dado. O sea que no es, me parece a mí, esto es una opinión, descabellado el planteo de Gianpaolo de decir se está legislando sin tener toda la información. Lo que sí es raro, que a mí me parece extraño, que el Poder Judicial decidiera suspender un debate parlamentario, decirles no sancionen, no traten, porque no tienen la información. Y después me parece que aparte viene lo de la consulta popular, que hay un mecanismo, está previsto en el artículo creo 50, 51 de la Constitución de Entre Ríos, de cómo realizarlo, que hay que hacer un planteo para que esta medida, con determinada cantidad de firmas, para que esta medida sea sometida a consulta popular, que tampoco ha comenzado una recolección de firmas para tratar ese tema, ¿no? Así que me parece que en ese sentido es bastante novedosa la situación, digamos, pongámosle el adjetivo novedoso. El ministro Boleas también habló, yo sinceramente, en este caso cuando Boleas salga, si alguna vez sale con nosotros le podemos decir, no ha aceptado hasta ahora, lo hemos invitado. Yo esperaba una defensa de parte de Boleas con más datos, no tuvo datos nuevos, hizo la explicación que ya el gobierno ha hecho, que ha hecho el gobernador, dijo en un momento que una alternativa, si no se sancionaba la ley previsional, era echar 18.000 empleados públicos. 18.000 empleados públicos, estamos hablando de docentes, policías, enfermeros, que son los 3 escalafones más grandes del empleo público provincial. Bueno, obviamente después se la dejó picando a Zamberro, que ironizó sobre eso, diciéndole, bueno, va a desfinanciar más la caja si echa 18.000 aportantes, ¿no? Claro. Bolea habló también del tema, digamos, de cuánto era el déficit. Dijo que el déficit de lo que la nación le debe es 1/3. Bueno, es una discusión interesante que, insisto, podría motivar, ya que el gobierno dice, tomo argumentos de la oposición y ya termino, ya que el gobierno dice que esta sanción no va a tener un efecto inmediato, sino que va a mejorar la situación de acá a 15 años, se podría esperar hasta fin de año para saber cuánto es el déficit, cuánta parte del déficit es lo que la nación le debe, ¿no? Bueno, después hubo otras situaciones de cruces y de opiniones encontradas, pero básicamente sí, decir que a mi criterio, esto es una opinión, insisto, puede tener razón Gianpaolo en que no hay información completa, pero yo no recuerdo, al menos en la provincia de Entre Ríos, él mismo dijo, son escasísimos los antecedentes, que se haya decidido frenar un proceso legislativo, digamos, una instancia de debate legislativo. Bueno, 7:31.
Aquí estamos, ya venimos.